Formativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a hablar de un tema favorito, para nosotros importantísimo, la productividad en el campo. Para México y el mundo, para el bien de la casa común, todos tenemos que poner atención a cómo va el campo en el mundo, cómo va el campo en el país donde vivimos, qué podemos hacer como ciudadanos para involucrarnos en los temas de interés de los campesinos, de los indígenas, de los trabajadores rurales, para ayudarles a que logren sus fines, porque sus fines son los fines de toda la humanidad. Así que hay que poner muchísima atención a esta conversación con Alberto Ruiz Ferrer. Él es el representante legal de Fundación por un Campo Productivo, institución de asistencia privada. ¿Cómo estás? Sí, Tere, muy bien, muchas gracias por la invitación, contento de estar aquí nuevamente contigo y con tu auditorio. Gracias. Si te dijeran el planeta o hacemos algo o en 3 meses se acaba. Se acaba el alimento, se acaba la salud, se acaba la vida. Con tu proyecto, ¿qué dirías? ¿De qué quieres que se entere todo el mundo con urgencia? Bueno, pues que todos podemos contribuir a que eso no pase y que tenemos los conocimientos en nuestro ADN, es simplemente cuestión de reconectarnos en nuestra misma comunidad y emprender pues lo poquito que ya sabemos hacer, cultivar nuestros alimentos, recircular nuestros desechos orgánicos para transformarlos en insumos útiles, captar agua de lluvia y aprovecharla, recircular el agua que saquemos de los lavados, en fin, hay pequeñas acciones, Tere, que podemos emprender día a día que nos pueden llevar a revertir este planteamiento pues tan feo, ¿no? Por ejemplo, hay algo que de verdad creo que estamos perdiendo mucho el tiempo y es conservar las semillas de los frutos que nos comemos. Hacer un banco familiar de semillas de árboles frutales. Hace mucho tiempo, Tere, por ahí empecé mi trabajo en el sector social con un pequeñísimo banco de semillas, en ese caso de árboles de la Sierra de Tepotzotlán, en este caso encinos, que pues yo veía que lamentablemente iban acabando con ellos, ¿no? Los cerros cada día se veían pues, más pelones, con menos cobertura arbórea. Dije, bueno, durante décadas han emprendido jornadas de reforestación con árboles que no pertenecen a esta zona. Ya no digamos a la sierra del Estado de México, al país. Y no se arraigan, simplemente mueren. Así es. Y los que arraigan, lamentablemente, utilizan más agua que la que hay disponible o cambian el pH por las sustancias que hay en sus hojas, ¿no? Sustancias aromáticas, aceites, que pues, al caer transforman la composición química del suelo y no permiten que otras plantas crezcan. Y no Las permiten, que eran nativas propias del lugar. Que no haya una rotación ecológica natural de la vegetación. Y en el caso de los alimentos pasa lo mismo, Tere. Pero antes de eso, cuéntanos de los encinos. Bueno. Comenzaste recogiendo las semillas de los encinos, recolectándolas. Sí, con apoyo de amigos y amigas biólogas, hicimos un recorrido por toda la Sierra de Tepoztlán y recolectamos de los mejores ejemplares, por las características que les veíamos, algunas semillas. Y esas pues, se germinaban en un laboratorio especial, después se desarrollaba la planta y años después se reforestaron. Y esa fue, así inició pues, mi andar por el sector social, ¿no? Entonces pues yo creo que iba en el bachillerato o en la universidad iniciando. Pero qué gran iniciativa, ¿eh? Sí. Y finalmente ver que años después se sembraron esos árboles. Sí, hoy en día muchos de esos árboles ya tienen una altura de 5 o 6 metros y pues están generando segundo a segundo servicios ambientales para las personas que viven en las comunidades. Claro. ¿No? Incluso ya después abarcamos otras variedades, por ejemplo, el ocote. Y en un cerrito muy específico que se llama Las Lechuguillas, años después se regeneraron hongos silvestres que afortunadamente tienen una utilidad para la alimentación de las personas. Claro, volvió a haber la humedad necesaria para que hubiera hongos. Las raíces de los árboles retuvieron sedimentos que a la vez permitieron que los micelios de estos hongos se regeneraran. Es ahí una simbiosis súper interesante entre las raíces de los árboles que les proveen un lugar para fijarse a los hongos y los hongos transforman la materia orgánica
para que el árbol la pueda absorber mucho más fácil. Y se convierte en alimento. Una relación ganar-ganar, sí. ¿no? Que debemos de retomar me encanta. las personas. Claro, todos tenemos que aprender de la naturaleza, ¿verdad? Y cuidarla. Reconectarnos con ella. Claro. Y después de esa experiencia, ¿qué fue lo que hiciste para haber creado la fundación? Bueno, pues fui aprendiendo diferentes cosas y llegó el momento en que decidí pues constituir este emprendimiento. Fue así que ya hace algunos años se constituyó Fundación por un Campo Productivo y bueno, hemos venido trabajando, retomando incluso este mismo tema de los bancos de germoplasma, ahora enfocándolo hacia el sector no forestal sino agroalimentario. Y te comento en específico el caso de los jitomates. ¿no? México es lugar de origen y diversificación del jitomate. Lamentablemente hoy en el mercado, a cualquiera que vayamos, o a casi cualquiera que vayamos, encontramos únicamente dos variedades, jitomate saladet y jitomate bola. ¿Por qué? Si la riqueza biológica del jitomate es realmente vasta. Bueno, pues en Fundación por un Campo Productivo rescatamos y ahora producimos diferentes variedades de jitomates, que en el mundo les llaman variedades heirloom, o en español ancestrales. Y tienen diferentes formas, diferentes colores, sabores exquisitos. Cada que pruebo uno, redescubro el jitomate. Son realmente fascinantes y hay desde jitomates amarillos, naranjas, rosas, de formas arriñonadas, hay de formas totalmente, digamos, amorfas, en especie de calabacitas que tienen unos pliegues, unos bordes. Y en fin, es interesantísima la diversidad de jitomates que hay. Y así pasa. Y los cultivas con ayuda de las distintas familias de las distintas comunidades donde haces presencia. Es correcto. Con los diferentes cursos de capacitación que desarrollamos, van aprendiendo a germinar esas semillas. Y después a seleccionar sus mejores ejemplares para nuevamente resguardar la semilla y que en el próximo ciclo la puedan germinar y cultivar nuevamente. ¡Qué bueno! ¿Y esto es para el consumo interno de cada familia, de cada pueblo, o hacen juntos comercio? Mira, todo buen proyecto inicia desde la seguridad alimentaria personal y familiar y después las personas van cosechando excedentes que pueden intercambiar en su comunidad o redirigir a otros mercados, ¿no? Ahorita estamos afortunadamente participando en la Ciudad de México con diferentes entregas de los productos de nuestros beneficiarios, ¿no? 3 veces a la semana cosechan, limpian, dan valor agregado, clasifican y entregan a amigos y a colaboradores, ¿no? Reservando lo que van a consumir. Así es, productos ecológicos, libres totalmente de agroquímicos, que crecieron con agua limpia. Por supuesto, sin semillas modificadas genéticamente y también de temporada, ¿no? Lo que garantiza a las personas que están ayudando a estas personas, o sea, consumir un alimento fresco que tiene toda su carga nutrimental al 100%. Una hortaliza pierde la gran mayoría de sus nutrientes al tercer día de cosechados. Yo le pregunto al auditorio, el alimento que compran en el supermercado, si podemos imaginar, días. ¿Hace cuánto se cosechó? ¿Hace cuánto se cosechó y luego lo tienes ahí en reserva para usar durante 15 días? Nuestros maravillosos refrigeradores modernos mantienen muy bien nuestros alimentos, pero pues la carga nutrimental es ya mínima. Básicamente estamos consumiendo fibra. Y entonces el comercio que estos campesinos a quienes ayudas hacen es para entrega inmediata en los mercados. Inmediata. Y en zonas cercanas a donde viven ellos. Algunos productos se cosechan por la tarde-noche, algunos más por la mañana, y después del mediodía los socios están recibiendo sus canastas. Qué lindo. Vamos a un corte y regresamos. ¿Sí? Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y aprendiendo a cultivar hortalizas. ¿Podríamos ser autosustentables en materia de hortalizas en casa? Sí, por supuesto, Tere. ¿En cuánto tiempo? Pues Si hoy me enseñas, si hoy me pones mi invernadero y me enseñas a cuidarlas, ¿en cuánto tiempo empiezo a cosechar? en los cursos que realizamos con las comunidades siempre iniciamos con el rábano, Tere. ¿Por qué el rábano? Porque es el cultivo que más rápido pueden cosechar. En 30 días, desde que germinan hasta que están comiendo su ensaladita, es el periodo que les lleva. Al mismo tiempo, por ejemplo, cultivamos jitomate, ¿no? Que es un cultivo de 6 meses, 7, 8 meses. ¿A partir de que lo siembras? A partir de que germinas la semilla. Empieza a brotar el embrión, se desarrolla la plántula, salen los cotiledones y a partir de ahí pues ya la pequeñísima reserva de energía que es la semilla se abre al universo y a captar los rayos del sol y a transformarla vía fotosíntesis en celulosa y otras sustancias. Y en abundancia. Una vez que empiezas a cosechar jitomates no paras a la planta. Hasta que llegue la primera helada, las personas están cosechando y consumiendo jitomates. Todos los días, sí. Entonces, esta ventana de tiempo de 6 meses es en la cual las personas aprenden desde el cultivo básico hasta el más demandante, que es el jitomate, pasando, pues, por supuesto, por todos los cultivos característicos. Herbolaria, por ejemplo, perejil, cilantro, manzanilla, epazote. Por supuesto, epazote, y mencionar las hortalizas que más se consumen en la cocina mexicana: cebolla, chiles, tomate, jitomate, epazote, cilantro. Calabaza. Calabaza, por supuesto, ¿no? Papa. Papa, fíjate que la papa requiere otras características que, por ejemplo, en Tepoztlán no hay, ¿no? En Tepoztlán es un suelo muy barroso, que se encostra muy, muy fácil, y la papa requiere un suelo más blandito, más arenoso, ¿no? Precisamente como se desarrolla por debajo de la tierra, pues en Tepoztlán las papas se quedan chiquitas. Se requieren un suelo más blandito para que precisamente se vaya desarrollando. Ya. Entonces, en 6 meses las personas aprenden a cultivar lo básico, lo intermedio y lo más complejo. Qué bien. Y luego, si en paralelo aprenden a criar gallinas y conejos, especies pequeñas, ya tienen la despensa completa. Así es. O, por ejemplo, a producir hongo zeta, que es un hongo que se produce a partir de desechos del medio rural. Ese también lo estás haciendo organizadamente entre las comunidades. Así es. El hongo zeta tiene más de 60% de su peso en seco en proteína, en contenido proteico, y la proteína es el alimento más caro al momento de ir a comprar alimentos, pero para producirlo tenemos varias alternativas: irnos por la parte animal o por la parte vegetal, porque también hay hortalizas, o en este caso hongos, que contienen fuerte carga de proteínas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si las personas beneficiarias tienen un cultivo de avena, pues quizá destinan cierta parte para el alimento de sus especies menores, borregos principalmente, ¿no? ¿Y qué pasa con todo el rastrojo? Bueno, pues les enseñamos a esterilizarlo mediante un proceso muy simple. ¿En qué consiste? Pues utilizamos tambos o autoclaves para meter la paja con agua, someterlo a temperatura y a presión, y que se esterilice totalmente. Dejamos que se enfríe, que tome temperatura ambiente, y en una bolsa plástica limpia empezamos a hacer una capa de paja. Previamente reproducimos en el laboratorio la semilla del hongo, que se llama micelio. A partir de un ejemplar, tomamos un cachito y lo ponemos en un medio de cultivo que se llama agar, y esperamos ahí a que se vaya desarrollando. Se crean pequeñas hifas que vemos como mini raíces que se van desarrollando. El agar, que es de un color cristalino, se va volviendo blanco. Y ya cuando está totalmente cubierto, lo cuadriculamos y nuevamente, regresando a nuestro proceso para elaborar las bolsas de producción de hongos, ponemos una capa de paja, un cuadrito de micelio, otra capita de paja, otro cuadrito de micelio. Por eso estas bolsas les llaman pasteles, porque está hecho en capas. Ajá. Llegamos a la última parte. 10,000 hojas. Ajá, 10,000 hojas de hongo zeta. Hacemos el nudo, la persona beneficiaria anota su nombre, la fecha y la variedad que produce, porque tenemos variedad blanca, gris, café y rosa,
que también en ese aspecto estamos rescatando un hongo endémico de la península de Yucatán, que es el hongo Z yamul. Es un hongo Z rosita con un sabor realmente exquisito. Y de esta forma nuestros beneficiarios acceden a proteína de altísima calidad, que no contiene grasas, que no contiene ácido úrico, por supuesto, y ni pensarlo, no contiene clenbuterol, ¿no? Ahora, respecto de la cultura gastronómica en México es muy básica. Podemos comer frijol todos los días, una tortilla, chile, jitomate, salsita y punto. ¿Qué hay de malo en tener una dieta básica, rutinaria y de todos los días? Nada. Nada. Al contrario, es lo hay que que buscamos. romper ese prejuicio. Sí, totalmente. Porque si cada familia tiene sus hortalizas y tiene sus especies pequeñas para criar, ya tiene todo para comer. Sí. ¿Qué habría de malo en comer pollo todos los días o conejo todos los días? No, nada. Al contrario, es lo que buscamos, que tengan una dieta asegurada. Ordenada, para asegurada. Cada día. La pobreza extrema, hasta hace poquito tiempo, la caracterizaban cuando una persona ha dejado de comer un día al mes. Si cortamos ese proceso y aseguran su alimentación diaria, entonces superan la pobreza extrema, ¿no? Y esto es mucho más feo cuando pues, involucra a los niños, ¿no? Que pierdan una comida al día, pues hombre, es catastrófico, ¿no? Su desarrollo psicomotriz y social pues, se ve coartado por esa carencia, ¿no?, de alimentos. Ahora dime, de la gran producción, juntando a todas las familias y comunidades donde están trabajando ustedes, enseñando a cultivar hortalizas, hongos y jitomate y todo esto, ¿qué porcentaje se va al consumo de cada familia y qué porcentaje ya están comercializando? Yo te diría, Tere, que un 95% lo están consumiendo en sus hogares y 5% lo destinan a la comercialización. Me parece muy bien. ¿Sí? Además, ¿qué otros oficios tienen? ¿En qué trabajan ellos? Bueno, pues algunos son maestros albañiles. Nos vinculamos con otra organización precisamente que trabaja en el Estado de México y están construyendo cisternas para captar agua de lluvia. Una forma de autoemplearse, aprovechar este recurso vital y pues traer sustento a su casa, ¿no? Y además la tecnología de estos captadores de agua de lluvia para que también lo hagan en su casa, ¿no? Así es, algunos otros pues, son maestros carpinteros, los vinculamos igual con asociaciones amigas. Para ¿Artesanos? Artesanos también. ¿Y comercializa sus artesanías? Sí, bueno, nosotros no, ellos sí, hay extraordinarios acuarelistas que trabajan el óleo, la cerámica, ¿no? El barro también, lo que son en hornos y quedan cosas muy, muy bellas, ¿no? Ahora, como organización de la sociedad civil ocupada, ya no digo preocupada, sino ocupada en la productividad en el campo y en la vida rural, en que se rescate y se conserve y se respete el estilo de vida rural y se aproveche. ¿De qué manera tienen una participación cívica para contrarrestar pues este empuje con el que viene la semilla transgénica para evitar que se siembre en México? Vamos a un corte y nos dices, volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y aquí ya es una cuestión política, económica, pero sobre todo de salud a nivel mundial. Es cuidar el planeta y evitar que los campesinos se vuelvan esclavos de una patente que está contaminada de glifosato, que hace daño a la salud, que envenena y mata, que mata a los bichitos de la tierra, que mata a las abejas. Por cierto, ¿qué pasa cuando una tierra está muerta, que no hay bichos, no hay lombrices, no hay hormiguitas? No hay insectos rondando. Pues lo mejor es transformar nuestros desechos orgánicos en compostas e integrarlos. Para que vuelva a haber bichitos. Sí, lo que algunos teóricos recomiendan es primero romper la costra superficial de la tierra para que permee el agua de la lluvia y se integre a los estratos inferiores. Y de ese modo esa humedad pues, vaya rehabilitando la mínima o escasa flora y fauna que quede ahí. Bien dijiste, lombrices, hongos. Todo eso hace falta, es necesario que Así lo es. tenga la tierra. Y después integrar materia orgánica, ¿no? Hay un teórico australiano que recomienda el efecto manada. En una pequeña superficie, tener en poquito tiempo una fuerte densidad de animales, por ejemplo vacas. Con sus pies van rompiendo esta costra y dejando pequeños hoyos. Una semana después los lleva, digamos, a otro cuadrante y así lo van rotando. Estas vacas van rompiendo esa costra superficial, van dejando cavidades por donde entra el agua y donde se van quedando también los sólidos que el propio viento va arrastrando. Y después pues esa agua va permeando, va infiltrándose, va recargando también los mantos freáticos y de esta forma se va rehabilitando un suelo totalmente estéril. Otra técnica que podemos hacer es posterior a romper la costra e integrar materia orgánica es cultivar ciertas variedades de forrajes o de hortalizas que fijan el nitrógeno en el suelo. Todas las plantas en todo el mundo ocupan básicamente 3 sustancias químicas: fósforo, nitrógeno y potasio. Y el nitrógeno para la gran mayoría es como que el más importante. Entonces si sembramos algunas variedades de avenas, de forrajes, las raíces hacen algunos nodos, algunas bolitas que van fijando ese nitrógeno. Cuando lo cosechamos, ese nitrógeno se queda ahí. Al siguiente ciclo de cultivo, ese nitrógeno está disponible para que se desarrolle. Así es. Qué bien. Entonces esto es para rehabilitar las tierras ya contaminadas, por ejemplo, con transgénicos. Lo han hecho en otros países, en aquellos países donde han expulsado a Monsanto, para rehabilitar sus tierras han hecho este tipo de prácticas. Sí, así es. Y por supuesto, pues rotar cultivos, dar su descanso también al suelo. Muchos dicen también que es un ser vivo el mayor que hay, ¿no? Y bueno, pues sus argumentos son muy válidos. Hay que dejar también descansar, así como las personas tenemos actividades y después nos tomamos un descanso, dormimos, pues igual el suelo requiere su descanso. Así como has promovido que se hagan los bancos de semillas tradicionales, dime hoy dónde podemos comprar maíz tradicional, que sea tradicional y que no sea transgénico en México. Bueno, pues hay muchas comunidades a la redonda del Valle de México y en muchas zonas donde nos podemos reconectar con los campesinos, con las personas que ahí habitan y acceder a estas semillas. Algunas son más recelosas que otras, algunas son más cerradas y prefieren resguardar su propia semilla. Pero bueno, como cada día permea más esta idea de ir en contra de los transgénicos y resguardar las semillas, ha habido también un cambio de actitud y una transformación en el paradigma de estas comunidades y están mucho más abiertas que antes, ¿no?, a compartir estas semillas porque saben que si se diseminan como semillas al viento, pues podrán dar frutos pues, por otros lados también. Claro, y evitar que se desaparezcan, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, pues tenemos que seguir cuidando. Ahora, tu participación cívica como organización de la sociedad civil junto con otras instituciones haciendo red en contra de transgénicos. Así es. ¿Qué están haciendo? Pues mira, en la Ciudad de México hay varios mercados de intercambio de semillas, ¿no?, que se organizan periódicamente, por ejemplo, en Huerto Roma, en Huerto Tlatelolco, en el Huerto Roma Verde,
en el Mercado del Cien, en los huertos de Ciudad Universitaria. Son espacios abiertos a la comunidad donde pueden acercarse e intercambiar semillas, ¿no? Con pequeños agricultores urbanos también, invitados que vienen de Tlaxcala, de Puebla, de Michoacán, ¿no? Del Estado de México, y que pues traen, digamos, un pequeño tesoro para compartir e intercambiar, ¿no? Hay diferentes espacios, periódicamente, donde se da este intercambio. Y se da información impresa también sobre Sí. las advertencias en contra de los transgénicos Así y la salud que nos otorga el consumir alimentos propios del lugar donde nacimos. Esto también es importante, que si tú consumes alimentos propios del lugar donde naciste, esos alimentos van conforme a tu genética. Es correcto. Y si consumes alimentos como el trigo, que me platicabas en el corte, ¿por qué no nos lo compartes? Mira, es uno de los efectos que puede tener el consumo de alimentos transgénicos. El trigo se desarrolló en otras regiones que no es América. Y el gen de las personas americanas durante toda la historia se desarrolló y evolucionó sin el trigo. Sí con frijol, sí con yuca, con papa, con amaranto. Con maíz. Con maíz, pero no con trigo. En 200 años que tiene la alimentación agroindustrial global, la alimentación de las personas que vivimos en el continente americano ha estado fuertemente cargada hacia el trigo. Y algunos estudios científicos hoy aseveran que esta carga nutricional basada en trigo genera, por ejemplo, diabetes en las personas que en su gen tienen mayor carga americana. Precisamente porque evolucionaron, se desarrollaron a lo largo de siglos. Y lo mismo con la soya. Sin trigo, exactamente. Entonces, si en 200 años insertamos el gen del trigo en el gen del humano americano, podemos imaginar y predecir los efectos catastróficos que va a tener en la salud humana insertar en periodos más cortos de tiempo semillas genéticamente modificadas. Muy bien, bueno, entonces nos va quedando claro una vez más que así como para elegir buenos contenidos en los medios de comunicación, el receptor tiene el control, lo mismo, el consumidor tiene el control. ¿Qué es lo que va a comprar, qué no va a comprar, qué va a consumir, qué no va a consumir? Y qué mejor que en lugar de ser consumidores seamos productores. Animarnos, podemos tomar un curso si, por ejemplo, yo en una zona urbana y vivo, qué remedio, ¿no? Pero sí, tengo a mis vecinos y tienen la misma inquietud de tener sus hortalizas en casa. Ustedes pueden ir a darnos un curso, aunque vaya pagado, claro, para que con ese recurso siga yendo a comunidades rurales. Con todo gusto. La agricultura urbana es una de las ramas de nuestros cursos de capacitación. ¿Y los dan en la Ciudad de México? Sí, en la Ciudad de México, principalmente en la zona céntrica, y estamos, por supuesto, en alianza con todos estos huertos que ya mencioné, de amigas extraordinarias que desarrollan ahí estos proyectos y que enseñan a personas de la ciudad estas técnicas para cultivar sus propios alimentos. ¿Qué ha pasado cuando los adultos mayores dicen, ya soy jubilado, no tengo nada que hacer, y les enseñas a cultivar hortalizas? Ah, bueno, pues es bellísimo, ¿no? Porque vuelven a la vida. Se reconectan con la naturaleza, exactamente. Y muchas de esas técnicas que les llaman de agricultura urbana también las realizamos en las zonas rurales. Cultivar en huacales, rehabilitar llantas usadas para transformarlas en macetas. Bueno, pues son prácticas que en las comunidades llevan día a día, ¿no? Transformar una botella de PET que podría transformarse en un contaminante del río o del manantial, lo transforman en una pequeña maceta para cultivar alguna hortaliza, ¿no? Sí, alguna lechuga, ¿no? Sí, lechugas. Que parecen plantas de ornato. Sí, cuando ellos llegan a desarrollar la plántula, están maravillados, ya dicen, no, ya quiero que así se quede, no la quiero trasplantar. Sí. Ya es cuando ven, después cuando se desarrolla mucho más grande, y sus hojas hermosas, abiertas, dicen, no, qué bueno que la trasplante. Se veía muy bien chiquita, pero se ve mejor ahora más grande. Muy bien. Bueno, pues te agradezco mucho. ¿Eres ingeniero rural, agrónomo? No, yo estudié Relaciones Internacionales en la UNAM, en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Ajá. Y bueno, pues me he especializado en temas de desarrollo sostenible
y pues ya también llevo varios años trabajando en el sector social. Bueno, ya estás listo para maestría y doctorado en protección al medio ambiente, ¿no? Sí, lo da la Universidad Ort. Ah. Sí, y da becas a los trabajadores de organizaciones no lucrativas. Oye, Tere, pues me apunto, muchas gracias. Bueno, pues te vinculamos. Claro que sí. Con Moisés Salinas, rector de la Universidad Ort, México, IAP. Bien. Bueno, pues muchas gracias, Alberto Ruiz, felicidades. Ya gracias, te estaremos llamando para que nos enseñes a cultivar. Claro que sí. Ok, gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. Informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada, presenta El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a hablar de un tema favorito, para nosotros importantísimo, la productividad en el campo. Para México y el mundo, para el bien de la casa común, todos tenemos que poner atención a cómo va el campo en el mundo, cómo va el campo en el país donde vivimos, qué podemos hacer como ciudadanos para involucrarnos en los temas de interés de los campesinos, de los indígenas, de los trabajadores rurales, para ayudarles a que logren sus fines, porque sus fines son los fines de toda la humanidad. Así que hay que poner muchísima atención a esta conversación con Alberto Ruiz Ferrer. Él es el representante legal de Fundación por un Campo Productivo, Institución de Asistencia Privada. ¿Cómo estás? Sí, Tere, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí nuevamente contigo y con tu auditorio. Gracias. Si te dijeran el planeta o hacemos algo o en 3 meses se acaba. Se acaba el alimento, se acaba la salud, se acaba la vida. Con tu proyecto, ¿qué dirías? ¿De qué quieres que se entere todo el mundo con urgencia? Bueno, pues que todos podemos contribuir a que eso no pase y que tenemos los conocimientos en nuestro ADN, es simplemente cuestión de reconectarnos en nuestra misma comunidad y emprender pues lo poquito que ya sabemos hacer, cultivar nuestros alimentos, recircular nuestros desechos orgánicos para transformarlos en insumos útiles, captar agua de lluvia y aprovecharla, recircular el agua que saquemos de los lavados, en fin, hay pequeñas acciones, Tere, que podemos emprender día a día, que nos pueden llevar a revertir este planteamiento pues tan feo, que pues al caer transforman la composición química del suelo y no permiten que otras plantas crezcan. Y no las permiten, que eran nativas propias del lugar. Que no haya una rotación ecológica natural de la vegetación. Y en el caso de los alimentos pasa lo mismo, Tere. Pero antes de eso, cuéntanos de los encinos. Bueno. Comenzaste recogiendo las semillas de los encinos, recolectándolas. Sí, con apoyo de amigos y amigas biólogas, hicimos un recorrido por toda la sierra de Tepoztlán y recolectamos de los mejores ejemplares, por las características que les veíamos, algunas semillas. Y esas pues, se germinaban en un laboratorio especial. Después se desarrollaba la planta y años después se reforestaron. Y esa fue, así inició pues, mi andar por el sector social, ¿no? Entonces, pues yo creo que iba en el bachillerato o en la universidad iniciando. Pero qué gran iniciativa. Pero, ¿no? Por ejemplo, hay algo que de verdad creo que estamos perdiendo mucho el tiempo y es conservar las semillas de los frutos que nos comemos. Importantísimo hacer un banco tema. familiar de semillas de árboles frutales. Hace mucho tiempo, Tere, por ahí empecé mi trabajo en el sector social con un pequeñísimo banco de semillas, en ese caso de árboles de la sierra de Tepoztlán, en este caso encinos, que pues yo veía que lamentablemente iban acabando con ellos, ¿no? Los cerros cada día se veían pues, más pelones, con menos cobertura arbórea. Dije, bueno, durante décadas han emprendido jornadas de reforestación
con árboles que no pertenecen a esta zona. Ya no digamos a la sierra del Estado de México, al país. Y no se arraigan, simplemente mueren. Así es. Y los que arraigan, lamentablemente, utilizan más agua que la que hay disponible o cambian el pH por las sustancias que hay en sus hojas, ¿no? Sustancias aromáticas, aceites. Y va, ¿eh? Sí. Y finalmente ver que años después se sembraron esos árboles. Sí, hoy en día muchos de esos árboles ya tienen una altura de 5 o 6 metros y pues están generando segundo a segundo servicios ambientales para las personas que viven en las comunidades. Claro. ¿No? Incluso ya después abarcamos otras variedades, por ejemplo, el ocote. Y en un cerrito muy específico que se llama Las Lechuguillas, años después se regeneraron hongos silvestres que afortunadamente tienen una utilidad para la alimentación de las personas. Claro, volvió a haber la humedad necesaria para que hubiera hongos. Las raíces de los árboles retuvieron sedimentos que a la vez permitieron que los micelios de estos hongos se regeneraran. Es ahí una simbiosis súper interesante entre las raíces de los árboles, que les proveen un lugar para fijarse a los hongos, y los hongos transforman la materia orgánica